¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este micro de ovinos, el número 82. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante del cual se va a hablar cada vez más y va a significar seguramente un negocio que no puede evadirse, porque va a ser un negocio muy redituable. Así que es un tema para ir teniendo cada vez más presente en agendas. En esta oportunidad, quien va a ser la persona que nos va a contar sobre este tema es el ingeniero forestal doctor Pablo Peri. Él es el representante de INTA en el Comité Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, y con él vamos a hablar de este tema tan interesante que es el balance de carbono. Se habla mucho en otros países, se habla de llegar a metas con lo que es la huella de carbono en cero y demás conceptos que él nos va a estar aclarando. ¿Y por qué lo convocamos? Porque tiene mucho vinculado al ovino y al cómo capturar ese carbono y poder entender un poco más. Así que no los quiero marear, no los quiero confundir, quiero invitarlos, por supuesto agradecerles a quienes nos acompañan, invitarlos a escuchar las palabras, en este caso, del ingeniero forestal doctor Pablo Peri. Estás a un paso de la genética que le dará rentabilidad a tu plantel. Encontrala en Cabaña La Esperanza de Agropampa. Genética de campeones desde Labor de Córdoba para todo el país. La Esperanza, carne de punta a punta. Texel, rentabilidad asegurada, mayor producción carnicera con menos grasa, gran adaptación a los ambientes del país, mayor carga de corderos por hectárea, los mejores resultados al cruzar. Elegí Texel, el camino hacia el futuro. Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz. La evolución de la ganadería. Desde 1929 promoviendo la actividad. Federación Lanera Argentina. Hampshire Down, los mejores resultados, aptitud carnicera por excelencia, adaptación a todos los climas, prolíferas. Seguinos en las redes www.asociacionhampshire.com.ar. Sainz Valente Bullrich y compañía acompaña el futuro de la producción de carne, la más rica en proteínas, la gran opción para la mesa diaria de los argentinos, la sabrosa carne ovina. ¿De qué se trata la huella de carbono? ¿Qué es? Bueno, en el marco del cambio climático, que genera eventos extremos de sequía, incendios forestales, inclusive mucho del tema de la pandemia, está basado un poco en la emisión de gases de efecto invernadero. En ese contexto a la ganadería a nivel mundial se le atribuye que el 14% de los gases provienen de la ganadería, números que se están debatiendo, pero que existen, digamos, en los medios. En ese contexto surge la huella de carbono, que son los kilos de dióxido de carbono que se utilizan o que ocurren para producir 1 kilo de cordero o 1 kilo de lana. Para llegar a esos números se hace mucho estudio, es decir, los animales cuánto del pastizal consumen, el tema de heces, la descomposición de materia orgánica, etcétera, cuánto crece la biomasa, el transporte dentro del establecimiento, también el transporte a la industria, la calefacción. En Patagonia hay calefacción o por gas, por leña, por carbón, cuánto consume un establecimiento. Se hacen todos los cálculos convertidos a dióxido del ciclo de carbono y de la producción. Ahora bien, esto es un trabajo que hemos realizado de investigación desde la experimental del INTA Santa Cruz hace muchos años, donde medimos todas estas variables, inclusive el carbono en las raíces de los pastizales, de los arbustos, de los árboles, etc. Y llegamos a la conclusión que la huella de carbono a tranquera del productor fluctúa entre 7 a 37 kilos de dióxido de carbono por kilo de cordero vivo a la tranquera. Y en el caso de la lana, de 5 a 16 kilos de lana sucia a tranquera. Cuando uno incorpora el transporte y la industria, y en tanto en la industria lanera, en la localidad de Trelew, como la industria de faena, ¿no es cierto?, en frigoríficos, ya sea en Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, la huella de carbono aumenta. Entonces, para producir 1 kilo de carcasa congelada de cordero,
la huella de carbono es de 10 a 41 kilos de dióxido por kilo de carcasa, y en el caso de la lana es de 8 a 18 kilos de dióxido por lana lavada y peinada. Cuando comparamos estos números con el mundo, Patagonia o Santa Cruz, que es donde surge este estudio, está por arriba de los países que producen en forma más intensiva, como Nueva Zelanda, y eso tiene que ver porque las unidades de las huellas de carbono, que es kilo de dióxido por kilo de producto, enmascara lo intenso. Por ejemplo, nosotros es común tener 0,2 equivalentes ovino por hectárea, es decir, necesito 5 hectáreas para producir el ganado ovino. En cambio, en Nueva Zelanda hay hasta 10 animales en una hectárea. El tema es que su hectárea como productor emite muchísimo dióxido y empeora el cambio climático, porque aumenta los gases de efecto invernadero. Pero como tiene tanta producción una hectárea, se diluye el efecto porque la expresión de la huella de carbono es por kilo de producto. En cambio, nosotros nos vemos desfavorecidos en lo que es una ganadería extensiva. Esto, si bien tiene, como te marcaba, los números son fluctuantes, nuestros campos que tienen árboles de bosques nativos, aquellos establecimientos con bosque nativo y pastizales más productivos, que generalmente están ahí cerca de la cordillera, en el ecotono, tienen menos huella que lo de la estepa central. Entonces, pero al margen de nuestra fluctuación, nunca desde una producción basada en los pastizales naturales vamos a llegar a compensar la huella de carbono de los países más intensos como Inglaterra, Estados Unidos o Nueva Zelanda. Entonces acá hay un cuestionamiento a las unidades de medición en el marco de lo que nos preocupa como mundo y en los mercados, en el posicionamiento de nuestro producto, que es el cambio climático. Ahí surge la idea de expresarlo en otras unidades más realistas, que es el balance neto de carbono para producir carne y lana, cordero y lana. Entonces, y además, cruzarlo con la biodiversidad, otro aspecto que el mundo empieza a estar alerta. Nosotros pastoreamos sobre pastizales naturales que sostiene una biodiversidad de plantas nativas, insectos nativos y fauna nativa, comparado, como Nueva Zelanda, que básicamente está basado en pasturas exóticas del trébol blanco y ryegrass, que fertilizan todos los años. Entonces, si una hectárea de Patagonia para producir carne está fijando carbono, le está haciendo bien al clima. Y no lo expresa la huella de carbono, que en un supermercado de Europa, cuando ven la etiqueta de huella de carbono, eligen la neozelandesa porque es inferior a la nuestra, interpretando que hace mejor al planeta y al cambio climático. Y es lo opuesto. Por eso, junto a los productores, el INTA y otras instituciones, estamos, luego de haber investigado la huella de carbono, publicarla en una revista científica, estamos abocados a posicionar con unas unidades más realistas, que es el balance neto, cruzado junto a la biodiversidad. Esa es la manera que vemos que al mundo deberíamos posicionar nuestros productos. Ahí pasaban las palabras del doctor Pablo Peri y este tema tan interesante del cual no es la única vez de la cual vamos a estar hablando, sino prepárense porque seguro muy pronto este tema no va a estar solamente en este ámbito ovino, sino que lo van a escuchar en muchísimos lugares. Seguramente muchos de ustedes saben y ya están conversando sobre estos temas, y también un tema que está vinculado a los bonos verdes, así que atentos a eso. Los quiero invitar, por supuesto, súmense a nuestro Instagram, @delsectorovinos, tienen ahí en pantalla para poder ubicar la dirección, @delsectorovinos. También se pueden suscribir aquí debajo a nuestro canal de YouTube, donde publicamos periódicamente muchísima información, no solo de ovinos, sino también de todo lo referido a ganadería en general. Así que también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y mucha información que vamos volcando en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.